El fin de semana estuvimos en un hospital abandonado aquí en la República Argentina. Seguramente un lugar que se pasó mucho dolor, en la que murieron muchas personas. Y quedó energía. En el lugar hay una energía muy densa, donde se puede captar actividad sobrenatural, incluso alguna presencia. ¿Por qué pasa eso, padre? Muchas veces estos lugares quedan como marcados energéticamente. Ujú. Hay entidades, hay espíritus que buscan un lugar donde hay una gran actividad de sufrimiento, de temor, de miedo, de angustia. El lugar queda como pesado, como cargado y quedan ahí como encriptados, quedan ahí como posesionados del lugar porque se alimentan de ese lugar. Las entidades, los espíritus necesitan alimentarse energéticamente. Entonces, estos lugares donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay mucha tristeza, es propicio para que estas entidades se posesionen de este lugar y muchas veces quedan permanentes, y no solo una entidad, sino varias. Cuando hablamos de entidades, hablamos de las personas que sufrieron en el lugar o también de alguna entidad de, no sé, podemos decirle el bajo astral, demonios, que se aprovechan justamente de ese dolor. Podríamos hablar de tres. Lo que yo llamo tipo A, que son espíritus desencarnados, Ujú. personas como tú, como yo que vivimos y que no evolucionamos espiritualmente, quedan como en algo que Manuel Milingo llamaba un mundo intermedio. Y entre ellos quedan los que quedaron ahí como residentes, espíritus residentes, lo que yo llamo entidades o espíritus que se quedaron ahí, otros que van vagando y encuentran como un lugar propicio para quedarse un ambiente energético donde se puedan alimentar, y Ujú. tercero, los tipo B o demonios, ángeles caídos, como lo conocemos en el argot popular de demonios, Satanás, Lucifer, del bajo astral, como tú lo llamaste ahorita, que también les gustan estos lugares y cuando encuentran bastante actividad paranormal, les gusta centrarse en ese lugar. Podríamos decir que los espíritus no son estáticos, tanto entidades, espíritus que han desencarnado como los demonios, pero sí hay algo que tener en cuenta, que muchas veces ellos en su voluntad deciden apropiarse de un lugar. La mayoría de las películas que han salido en los últimos 15 años son basadas en hechos reales, la mayoría. Y la mayoría hablan siempre el lenguaje literario de cinema, empieza con una posesión de una casa, con una entidad que está ahí. Llega la familia, está muy bien, muy bonita la casa, muy chévere, se sienten bien los primeros días y después ya se manifiestan estas entidades. O por el contrario, llegan a una casa o están en su casa y llega una entidad a atormentarlos. ¿Por qué? Porque este tipo de posesiones de lugares, infestación, son muy propicios a que lleguen estas entidades. Y lo más perjudicial es que como estos lugares a veces son olvidados, a veces son dejados, ellos toman como posesión. Para ellos no hay esa diferencia de que este lugar es del Estado, este lugar es de fulano, lo compró sutano, sino que este lugar es mío, o yo lo tomo, o me gustó y me quedo ahí. Y ahí es donde empiezan a ocurrir todos estos fenómenos. Usted sabe que en este mismo lugar encontramos la tumba de alguien que se quitó la vida ahí, o por lo menos eso aseguran los que viven ahí, los que conocen la ciudad. Dicen que esta persona se quitó la vida en ese lugar y que fue enterrado ahí. Y muchos aseguran que es usual encontrarse el fantasma de esta persona vagando por las instalaciones de este hospital. ¿Es viable eso, padre? En la investigación paranormal hay que tener en cuenta los testimonios, eso es fundamental, Ujú. sobre todo cuando no hay conexión del uno y del otro, no tiene nada que ver relación con una persona con otra. Y si varias personas dicen, yo veo un fulano de tal, así y así y así, y hace esto y esto y esto, es muy posible. En estos lugares pasan muchas cosas, depende de la época. Muchas veces no había capacidad, hubieron
muchos muertos y no tuvieron dónde enterrarlos. A veces los enterraban ahí mismo, abortos, una cantidad de cosas que estos lugares tienen. Y muchas veces también los suicidas no les permitían enterrarlos en el cementerio, en Tierra Santa. Entonces, ¿qué hacían? Los enterraban ahí. Unas épocas también en el pasado, mucha gente velaba a sus muertos en sus casas o le hacía la parte de exequias en su casa y algunos hasta los enterraban ahí. Entonces, sobre todo las personas, o yo he tenido muchos casos que se han suicidado, que se han quitado la vida, que han decidido ya no soporto más, es como una condena o es como un limitante que se tienen que quedar en ese lugar cuidándolo para atormentar, para molestar, como un castigo, lo podríamos llamar así. Pero no es en todos los casos de los suicidas, pero sí hay muchos que quedan como residentes o ellos mismos deciden, o podríamos hablarlo de un castigo divino para que se queden en ese lugar hasta que puedan avanzar espiritualmente por esa agresión a quitarse la vida. Y ¿Y se ellos puede se hacer algo? manifiestan. ¿Se puede hacer algo por ellos? Sí, claro, se les puede ayudar espiritualmente. Ya entra, uno cree que uno muere y ya, y se fue al reino de los cielos. No, es un proceso. Y hay conciencia, hay inteligencia. Y en estos espíritus entienden las cosas. Muchos no quieren entender, muchos no quieren salir de su espacio y hay que ayudarlos espiritualmente. Hay varias formas, todas las civilizaciones, religiones, espiritualidades tienen su culto a los muertos, su tradición, donde buscan ayudar a estos espíritus a emigrar, a crecer espiritualmente para que puedan encontrar la luz divina. En el cristianismo, catolicismo, aún en el judaísmo, en las religiones mesopotámicas, hay toda una serie de rituales, de ritología, en la cual espiritualmente, a través de la oración, en el cristianismo, catolicismo, la eucaristía, los responsos, las novenas, los rosarios, se pueden ayudar. Pero hay en otras culturas, el sintoísmo, el budismo, aún en el islam, donde hay esa concepción de que después de desencarnar, después de salir de este trance humano, ellos necesitan como esa ayuda o ese soporte espiritual. Aún no solo los que se suicidan o los que mueren en forma violenta, sino todos los que estamos en ese caminar espiritual. Ahora, qué interesante algo que acaba de decir usted al pasar, y es el hecho de que hay en las entidades, porque es un tema que se debate mucho, hay en las entidades que quedan, en muchas, no digo en todas, algún tipo de conciencia y de noción de dónde están, ¿no? Totalmente. Yo soy un hombre de fe y soy un hombre de ciencia y hombre de fe. Y por más de 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, la mayoría de los casos de posesión son de espíritus, son de trabajos de brujería o son que hicieron invocaciones de tabla ouija o de rituales o que estaban en alguna casa y esa entidad se les metió. Y la mayoría tienen conciencia, recuerdan dónde vivieron, qué fue lo que hicieron. Es más, ellos vuelven a vivir cuando toman una posesión de un cuerpo, por eso ellos muchas veces no se quieren ir. Ellos saben quiénes son, pero hay algunos que se resisten a buscar un crecimiento espiritual o se resisten salir de este plano, quedan muy posesionados de este mundo. Yo he tenido muchos casos que hemos tenido que ir a empresas, a hoteles, por ejemplo, a casas, fincas, donde hay espíritus que vivieron ahí, personas que vivieron ahí, y por X y Y circunstancias no se quisieron ir y están atormentando. Entonces uno va, hace la liberación, un acompañamiento a ese espíritu, a esa entidad, para que salga, para que vaya a la luz y pues se le puede ayudar. Eso hace de que en los exorcismos no solo sea sacar el demonio, sino una ayuda espiritual a estos espíritus. Y los primeros casos de exorcismo fueron unos casos donde me dejaron muy marcado porque las posesiones que habían eran espíritus que narraban, cuando uno empieza a hacer un interrogatorio, a saber qué es lo que pasa,
estos espíritus empezaban a contar, yo soy fulano de tal, vivía en tal cosa, en tal lado, morí de tal forma, fulano es por esto que estoy dentro de este cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a armar toda la historia paranormal, si lo queremos llamar así, y empieza uno a ir a buscar, va al cementerio, consigue información sobre ese mismo espíritu Va y se da cuenta verificando, que lo va vivió. verificando. Exacto, y va viendo que sí es real. Entonces usted ya empieza a decir, y no es un caso, sino son muchos, usted empieza a decir, aquí empieza a ver algo. Ahora, los demonios tienen memoria. Ya hablando de los demonios, o los chukis, como yo los llamo, ellos saben muchas cosas de pasado, presente, idiomas, lenguajes, conocimientos. Entonces, podríamos hablar de que en el espíritu, tanto de los desencarnados o espíritus o almas, como de los demonios, que ya es otra categoría, lo hablábamos hace un momento, hay memoria. ¿Dónde la guardan? En su alma, perdón, en su espíritu. Ya no tienen alma, en el espíritu. Pero saber cómo se maneja ese mundo espiritual, ese conocimiento tan profundo, solo a través de la experimentación y de la investigación se puede conocer. Sí, hay varios investigadores, aún varios exorcistas que reputan ciertas cosas, pero la mayoría que estamos en el mundo paranormal e investigamos, nos damos cuenta de que hay coincidencias y hay pruebas que soportan muchas de estas investigaciones y uno dice, esto no puede ser casualidad, esto no puede ser una cuestión que se dio en un momento dado, sino que esto ya tiene unos patrones similares de la investigación. Y Claro, ahí uno puede porque darse. uno podría decir, si no hay ya un sistema nervioso funcionando, si no hay memoria química guardada en un cerebro porque está muerto, ¿en dónde queda toda esa información, no? En el alma, perdón, en el espíritu, siempre me confundo, en el espíritu. Mm. Es una unidad inteligente. Cuando en el Génesis se dice, está escrito, y Dios nos creó a imagen y semejanza, no es físico, sino el espíritu. Entonces el espíritu es una unidad que tiene vida. Ahora, Cuando diferencia el alma y el poder, espíritu, ¿podrías contarnos rápidamente cuál es la diferencia? sí, sí, claro que sí. Entonces, la vida, ¿qué la conforma? El cuerpo, el alma que está en el medio y el espíritu. El alma es el que los une, el conector. Ajá. Cuando muere el cuerpo, muere el alma y el espíritu permanece. O sea, Es esa unidad. el alma está más vinculada con el ego. Sí, es como entre el canal entre los dos, Es el entre nexo. las. Sí, 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 es Okay. lo que los une a nuestro material biológico. Uh-huh. Ahí es donde nosotros empezamos a entender de que el espíritu no es solo, ay, tengo el espíritu ya, sino que es una unidad muy compleja donde guarda sensaciones, donde guarda memoria, donde tiene inteligencia, donde guarda recuerdos, donde puede hacer ciertas cosas. Entonces, cuando se empiezan a hacer esas investigaciones paranormales, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que ocurren, que hay inteligencia. Por ejemplo, los fenómenos poltergeist o de movimiento de objetos, no solo la sugestión o el poder psíquico mental, sino espiritual de estas entidades que pueden acumular energía electromagnética y mover objetos, por ejemplo, manifestarse a través de psicofonías, a través de cámaras, a través de video. Y en el exorcismo, cuando estamos en los rituales, ahí se manifiesta. Eso es algo muy real. Y es algo donde nosotros empezamos a entender, como todas las civilizaciones y conocimientos antiguos, de que el espíritu es eterno, que el espíritu va a un lugar, o sea, no es solo la muerte terrenal, sino que hay un sitio, llámese el reino de los cielos, el Valhalla, como lo quieran llamar, otro nivel espiritual, y que la esencia del ser humano no está solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Y eso es lo que habla Jesús, y eso es lo que hablan las culturas mesopotámicas, semitas y todas las diferentes culturas y pueblos de la humanidad. Usted sabe que en este hospital que acabamos de investigar, eh, también es frecuente la presencia de un encapuchado. Este hombre dice que va desde la unidad de terapia intensiva, donde funcionaba la unidad de terapia intensiva, hasta la morgue, que va y viene, y mucha gente lo ha visto a lo largo del tiempo.
¿existe un ser llamado la muerte? ¿Existe la parca? ¿Existe algo que nos viene a acompañar cuando estamos a punto de morir? Bueno, podríamos hablar de varias cosas. Primero, hay monjes que han muerto o religiosos que no han tenido una vida muy espiritual y se aparecen en diferentes lugares. Y esa es una. Segundo, a veces las conexiones cerebrales que nosotros tenemos no saben distinguir qué es esa entidad que se manifiesta, porque esa entidad es espíritu y puede tomar muchas formas. Por ejemplo, cuando el demonio se manifiesta puede tomar muchas formas y es como un holograma que nosotros tratamos de decodificar y a veces le damos formas, aunque no la tenga. Es una cuestión de nuestro entendimiento, de nuestro cerebro, al entender un fenómeno que sale de lo cotidiano. Somos Lo otro es que nosotros los que asignamos esa forma, no es que esa entidad tenga esa forma. exacto. Okay. Pero también hay entidades que pueden tomar forma y aparecerse secuencialmente en un lugar. Por ejemplo, el encapuchado que tú hablas. Cogen una característica propia. Las entidades o los espíritus o los demonios con el tiempo cogen una personalidad y se manifiestan así. Entonces, varias personas ya empiezan a ver que es esta entidad porque le gusta manifestarse con una cierta personalidad. Ahora, la muerte, la parca, Isabelita, la muecona, como yo lo llamo, sí existe, es un ser creado por Dios desde la antigüedad, desde el inicio de los tiempos. En todas las religiones, espiritualidades aparece. En la Sagrada Escritura está, en la teología está, en la cual San Francisco así la llamaba la hermana muerte. Cumple un papel de ayudar a desencarnar, ayudar a separar el cuerpo, el alma y el espíritu. Es una entidad que se presenta para agilizar ese proceso de muerte. Por eso muchos en el lecho de muerte, en los momentos, o que han tenido experiencias ya al borde de la muerte, han tenido, antes de ver el túnel, antes de ver a la Virgen María o a sus familiares o a sus seres queridos, o la experiencia que tengan post-mortem, en ese momento de desconexión de muerte cerebral, podríamos llamarlo así, que muchos científicos hablan, ven a un ser que llegue y se les aparece. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Edad Media, por la peste negra, la peste bubónica, le dieron como esa imagen de la hoz cadavérica con la capa. Y en el colectivo, en la psicología colectiva, todos tenemos como esa fijación y en las películas también nos han inculcado de que la muerte es así. Pero muchas veces no, a veces es un espíritu blanco, si lo podemos llamar así, una entidad que se presenta blanca, gris, negra, que en el momento de que usted va a partir, se manifiesta. Los que han tenido esas experiencias las cuentan y las narran. Me dicen, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, en todas las culturas, en todos los tiempos, porque esto no es solo moderno. Y entonces ya ahí cabe la pregunta, ¿existirá o no? Pues es una cuestión de que cada uno puede sacar sus conclusiones. Mucha gente debe estar viendo ahora y debe estar preguntándose si la muerte, este ser, llamémosle la muerte, es buena, mala o solamente es. Es, pero también hay una cuestión de suplantación, podríamos llamarlo así. Entonces hay cultos muy antiguos, por ejemplo mayas, a la adoración a la muerte, que eso evolucionó en lo que llamamos hoy Santa Muerte, o en Argentina la muerte, o San la Muerte, O sea, la muerte en es. la cual son rituales de invocación de espíritus, supuestamente a la muerte, pero no es como tal a la muerte, sino que hay una suplantación de alguna entidad, algún demonio, que se familiariza con esa entidad. Es el problema del espiritismo. Por ejemplo, hacen una sesión de espiritismo, invocan un espíritu. Yo quiero hablar con, ¿quién es usted? No, yo soy, el espíritu le dice, yo soy Simón Bolívar. Ah, bueno, y yo quiero ser amigo y qué me va a pasar en el futuro y no sé qué. Bueno, el hecho es que a usted, ¿quién le corrobora que es Simón Bolívar? Nadie. Claro, no hay Es muy forma. difícil. No hay forma. En los rituales a la muerte o a la San Muerte, a la Santa Muerte,
ellos invocan una entidad para ciertos fines. Y esta entidad, como no es de un nivel espiritual alto, porque ellos no se prestan para muchas cosas, la mayoría de que siguen estos cultos, estos rituales, a veces son personas que se dedican a la delincuencia, a muchas cosas negativas. No todos, no todos. Hay No gente que todos, busca sí. sanación, progreso, el amor, la salud. Bueno, pero el hecho es que cuando una entidad, un ángel, un santo, no tiene el permiso para hacer ciertas cosas, porque ellos tienen que ligarse Claro. a hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿quién ocupa su lugar? Una entidad de estos del bajo astral. Y ahí es donde empieza lo que es los rituales, los ofrecimientos, todo lo que tienen que hacer, la ligación, ¿sí? Con estos seres para tener protección, para tener salud, para tener progreso. Obviamente, ellos pueden ayudar en esas áreas, pero tiene una contraprestación negativa. Entonces, es muy delicado pactar con estas entidades, con estos espíritus. Padre Tirado, le agradezco muchísimo esta entrevista. Marco, es un gran placer, un honor que me hayas invitado a tu programa. El Señor te bendiga. Gracias.